¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con el tema de la IA también, ¿no? En Congo, más exactamente un país de África, donde la tierra también se abría literalmente. Entonces todos son señales, son avisos de que pase lo que pase. Va a haber hambre, va a haber peste, va a haber enfermedades, no importa si es a través de la vacuna o no, pero de que van a suceder hambrunas. ¿Y qué nos dice a todos nosotros eso como hijos de Dios? Más que nunca. Y entonces estuve pensando, ¿qué pasa muchas veces por nuestra mente? ¿Qué es el pensamiento que tenemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué serían para ustedes una de las principales señales en nuestras vidas de que estamos esperando de verdad a nuestro Dios? ¿Qué sería para la vida de ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería una de las principales cosas que se debe ver en nuestras vidas para que cada uno no miremos a los demás, miremos nuestra vida, si estamos, no digo listos, pero si por lo menos nos estamos predisponiendo a estar listos? ¿Qué sería? ¿Qué viene a la mente de ustedes? ¿Qué viene al corazón de ustedes? ¿Qué palabra? Velar. Y velar lleva sí o sí su hermano mellizo, gemelo, no sé. Velar y orar. Pero otra cosa más, ¿cómo? Si yo me examinara a mí mismo diría, creo que me estoy preparando. ¿Qué sería una de las cosas que yo podría mirar en mi vida para decir, creo que me estoy preparando? Arrepentimiento, sí, es muy importante. Hay una palabra en hebreo que nos dice un poco fuerte. Hebreos capítulo 12, podemos ir abriendo. Y tal vez ya le viene a la memoria una palabra que el apóstol usó ahí. Todos queremos estar listos, todos queremos ver, todos queremos encontrarnos ese día. Que famoso que decimos cuando suene la trompeta, cuando el Señor llame, cuando el Señor venga, no va a venir sobre la tierra, nadie lo va a ver, porque viene como ladrón, no como ladrón como nosotros conocemos, sino que en el sentido de que no avisa, cuando menos probablemente la iglesia esté esperando. Y Hebreos capítulo 12 nos dice una palabra, en el verso 14. ¿Alguien puede leer fuerte? Capítulo 12, 14. Sí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Todos decimos? Amén. Amén. Y mirando este verso, sé que lo leemos, lo decimos, lo mencionamos, le decimos a otro, pero como muchas veces les digo, mirando un poco el contexto de la palabra, el tema que viene hablando el apóstol Pablo y después lo que continúa. Si miramos el capítulo 12, los primeros versos hablan mucho acerca de soportar la disciplina, aceptar la disciplina. Porque no digo que a través de eso viene la santidad, pero sí creo que es algo muy importante en nuestras vidas, porque cuando Pablo menciona en los primeros versos, el verso 8, por ejemplo, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un poco fuerte, ¿verdad? Porque Dios corrige a sus hijos. Nosotros queremos que Dios corrija a todo el mundo, pero menos a mí.
Cuando me corrige a mí, me ofendo, me enojo, pregunto ¿por qué, Señor? Porque según yo me porto más o menos bien, no tan bien, pero creemos que Dios comenzará la disciplina por su casa, por sus hijos. Entonces, si soportamos, si aceptamos, si realmente tomamos la disciplina como parte de nuestras vidas, entonces es un buen comienzo. Pero yo he visto, no sé ustedes, pero muchos que por ahí se creen muy santos, pero cuando se les disciplina, opa la santidad. Opa. Se enojan, se rebelan y me voy nunca más. Entonces, ¿qué clase de santo? Y algunos son tan santos que uno ni siquiera le puede decir que de repente su camisa está manchado. Ya están tan santos que vos no le podés decir más nada. Entonces, creo que en nuestra vida, un buen principio, una buena señal, es que, yo no digo que nos guste, porque a ninguno creo que nos gusta la disciplina. Muchas veces le dije, nunca tu hijo te va a decir, gracias papá, gracias mamá, tal vez después de muchos años. Algunos por ahí dicen, yo doy gracias porque si papá y mamá no me corregía, que sabe dónde estaría. Pero después de pasar 1001, ¿no es cierto? Pero como hijo de Dios tampoco. No vamos a decirle, esta mañana no te levantaste y decirle, Señor, gracias porque vos me estás disciplinando. Porque no quieres bastardo, quieres hijos. Así que después continúa. Llegamos al verso 12 y el apóstol dice, por lo cual, y ahí creo que ya muchas veces le dije, ahora tenemos que entender, entonces, ¿por qué? Dice, por lo cual, por eso, entonces, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahora llegamos al verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El problema es que nosotros muchas veces, yo creo que a mí me pasó, no sé a ustedes, pero solamente tomamos ese versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Y todos tenemos un serio problema cuando hablamos de santidad, porque rápidamente lo que más la mente entiende o lo que nosotros hemos tenido es lo relacionado con religiosidad. Entonces, la santidad, mucho es, no sé, como muchas veces decimos, ya ni siquiera reírse más. Ya, no sé, cualquier cosa que haga aparentar. Ya no hablo fuerte, no me enojo luego más. Entonces, que eso no se hubiera enojado nunca. Y se enojó muchas veces. No como nosotros por cualquier macanada, ¿verdad? Se enojó porque estaba mal, pero se enojó, alzó la voz, dice. Y de repente cuando alguien, nosotros pensábamos que estaba un poquito santo y levantó la voz, ¿qué pensamos? No puede ser. Pero la santidad, cuando nosotros comenzamos a entender de que no es una apariencia exterior que mayormente nosotros queremos que se vea, porque comienza por dentro. La santidad comienza por dentro, hasta que se va a ver por fuera. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia que tenemos dentro es lo que se va a manifestar. Entonces, cuando llegamos a este versículo, solamente nos quedamos con eso, sin santidad. Pero el apóstol ya viene hablando de ciertas cosas anterior a eso. Y dice, por lo cual, levantad las manos caídas.
Hay santos que como cuando Jesús puso como es la parábola del samaritano, ¿no es cierto? No se puede contaminar, no se puede ensuciar. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero a veces somos tan santos que ya no tenemos tiempo ni de ir al que está caído, al que está debilitado, al que está cansado, al que está agobiado, ya. Y después continúa: haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sabemos que no habla de un camino natural, está hablando no solamente de un caminar con Dios, un camino espiritual. Para que lo cojo no se salga, sino sea sanado. El que está caminando rengo, vamos a decir, ¿no es cierto? Para ayudarles, para sostenerles, para preparar el camino, sacar cualquier obstáculo, cualquier impedimento. Si caminando bien, a veces nos tropezamos todos de balde. Imagínense a alguien que tiene dificultad para caminar. Entonces, después viene el 14 y dice: seguid la paz con todo, que también a veces se pasamos por alto. Hay santos, hay gente que está en santidad aparentemente, pues está enojado con medio mundo. No le puede hablar a un montón de gente. No le aguanta a un montón de gente. Y antes de que sin santidad nadie verá al Señor, Él puso una palabra. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos. Todos. No dice que vas a estar. Porque es lógico que hay gente con la cual vos no podés estar en paz con ellos, en el sentido no de estar peleado, discutiendo, sino sabés cómo está viviendo, cómo está andando, en la forma. No me refiero solamente a la iglesia, a los hijos de Dios, sino cosas que suceden ahí afuera. Nunca vas a estar, vamos a decir, en paz con alguien que está totalmente caminando fuera de la voluntad de Dios, ¿me entienden? Pero cuando dice seguir la paz con todo, o sea, yo voy a perder mi paz en un sentido por alguien que no quiere vivir en paz, que no quiere estar en paz. Pero dice con todos, vuelvo a decir, Y entonces viene y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros sabemos, creo que todos ustedes conocen, ya saben lo que significa santidad. Cuando en Números capítulo 11, creo que Levítico 11, cuando Dios le dice a Israel: sed santos porque yo soy santo. Dios pedía y pidió, le dice que sean nación santa, apartada, separada. Y simplemente santo significa algo muy sencillo, pero realmente también algo muy serio. Porque ¿qué es santo? Apartado, separado, pero con un propósito. Por eso es que todo lo que se iba a usar para la casa de Dios, para el servicio de Dios, tenía que ser santificado, o sea, apartado, separado, y no se usaba para otras cosas. Si Aarón decía: se me terminó la vela en mi casa, ¿voy a llevar candelabro para usar esta noche? No. No. Lo que era apartado, lo que era separado, solamente para eso. Entonces, cuando a nosotros ahora el Evangelio sigue, el Señor sigue, el mandamiento sigue, que seamos santos, pero no solamente nos pide, sino que también nos da. No vamos a decir, no sé si la herramienta nos da todo lo que necesitamos para sí vivir en santidad. Y cuando dice que sin santidad no vamos a ver, se nos complica un poco, en el sentido de que, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué es santidad hoy para nosotros? Que el Señor nos libre de la religiosidad, siempre decimos, ¿ahora por qué eso? Pero si queremos ver al Señor, queremos estar con Él, yo creo que vamos a estar, sí, tal vez por la salvación, pero dice ver.
Por eso cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, por más que ya tenía la unción sobre ellos, ya habían sido separados, ellos tenían que antes de entrar al servicio, lavarse la mano, lavarse la cara, lavarse los pies para poder entrar. ¿Por qué? Porque aunque había sobre ellos ya un llamado, una unción, ellos tenían que hacer también su parte, ¿no? Y ahora cuando nosotros pensamos, yo quiero encontrarme con el Señor, yo quiero estar listo para cuando el Señor viene. Y yo creo que esta es una de las cosas fundamentales. ¿La santidad es importante? Sí. Pero ¿cómo se ve la santidad en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos de cierta manera, no digo practicando, sino viviendo? Ya no tenemos más pecado, ya estamos libres, ya ahora no vamos ni siquiera a salir más de nuestra casa. No. Porque continúa después Pablo, él pone eso ahí, seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y después dice en el verso 15, mirad bien, atiendan, mirad bien, prestad atención, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo digo, gracias que esto lo dice el apóstol Pablo, porque si decía Judas o decía, qué sé yo, Pedro, muchos dicen, no, es Pedro nomás. Está en la palabra. Es lo que Dios dice y es lo que Dios nos deja a nosotros. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque hay mucha gente, muchos hijos de Dios, que ya toman la gracia. Estamos bajo la gracia, ¿qué problema hay? Es como que Dios está demasiado bueno. Y como dije al principio, cuando miramos, el apóstol Pablo comienza la carta con disciplina. Y para cualquier hijo, ¿qué es un papá bueno, una mamá buena? Nunca me pegan. Papá y mamá son demasiado buenitos. Ellos nunca me pegan. Nunca me corrigen. ¿Y qué dice la Biblia? Si no corregí, no amás. Sencillo. O sea, yo no puedo decir que amo si no corrijo. Y esa corrección viene en todos los sentidos. ¿O no? En palabras, sí. Pero el proverbio que dice, de vez en cuando agarrar una varilla. Y los padres, hoy en día, son demasiado amorosos. Exageradamente amorosos. No corrigen. ¿Entienden? ¿Estamos acá? Y a veces cuando ya estamos casados siempre hay un pequeño problema porque cuando uno va a corregir el otro le dice, déjale nomás. Entonces también aproveché de darle a él también uno. O a ella. Sí que le falta también. Entonces, si Dios me ama y me corrige, yo no puedo decir, todos quisieran tener el pastor más bueno que nunca nos dice nada, ¿verdad? Pero cuando vos entras en tema de corrección ya tenés problemas a veces. Pero Dios, ¿qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, no dice que te vaya al infierno, pero estorba. Vaya que estorba, ¿verdad? Yo no creo que haya alguien amargado feliz. No funciona. Estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. O sea que cuando nosotros nos quedamos con el versículo de seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos quedamos con ese pedacito. Pero hay muchas cosas más que siguen. Que está antes y que está después. Nuestra vida,
nuestro andar, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro trato con los demás. No sea que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Después continúa. Si hay tiempo vamos a seguir. Pero usted puede después en su casa, no ahora. Entonces cuando hablamos de la santidad, sin la cual nadie, es uno de los, vamos a decir, requisitos principales. ¿Por qué? Porque al vivir en santidad, todo lo demás también quiere decir que tiene que ser real y verdad en nuestras vidas. Como dije, yo no me puedo creer tan santo que ya nadie me puede corregir, nadie me puede decir mal lo que está mal. Y si en vez de parar camino, en vez de levantar manos caídas, en vez de enderezar rodillas paralizadas, somos los que mayormente, no digo que hagamos problemas porque suena un poco fuerte, ¿no? Pues nos tropezamos todos, hacemos tropezar a otro. ¿Y? Entonces, la santidad, el apóstol Pablo comienza, y en el Nuevo Testamento ya no se refiere más solamente a las cosas que están en el templo, sino más ya comienza a referirse ¿a quién? A nosotros. Quiero mirar con ustedes en Romanos capítulo 1. Porque creo que no sé si decir uno de los títulos, vamos a ponerlo así, uno de los títulos más lindos que nos puedan poner. Muchos aman que le llamen apóstol, profeta, como se dicen muchos títulos muy añorados por algunos, ¿no es cierto? Y está bien, si son llamados de Dios, te dicen, no hay ningún problema. Pero en el capítulo 1 de Romanos, Pablo comienza, y siempre él menciona de esta manera a los hijos de Dios. Y dice, voy a leer nomás desde el primer verso para que podamos entender. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, porque ninguno que no sea de Jesucristo tampoco vas a poder ser llamado a la santidad. Hay un montón de gente religiosa en el mundo, sí, que son, ¿cómo se dice?, canonizados y llamados santos después de cientos de años que mueren. Pero Pablo dice y comienza, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea que el único que puede realmente ser llamado a la santidad y a ser santo es aquel que está en Jesucristo. Va a tener un montón de gente religiosa, pero si no estamos en Cristo, si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, es imposible que hablemos de santidad. Y Pablo dice, entonces somos llamados a ser santos. ¿Y qué es santo? Apartado, separado, consagrado para algo. Ya no le pertenecemos más ni al diablo, ni al mundo, ni a todo lo que está allá afuera. No, ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo, somos de Él. Entonces, no es algo que vamos a decir me tendría que costar tanto. No tendría que ser algo que yo tendría que esforzarme demasiado todos los días. ¿Por qué? Fui apartado, fui separado con un propósito. Entonces ahora está en mí nada más entender el lugar, la posición en la cual estoy en Cristo. Entonces cuando viene
algo a reclamar sobre mí. No, ya no pertenezco, ahora soy de Cristo. Y punto, en un sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya le perteneces, fuiste apartado, fuiste separado con un propósito, con un fin. Y no es que algo, ay, me tengo que separar. Uno dice, no, fuiste separado, fuiste apartado. Voy a estar, solamente tenés que mantenerte en esa posición. Porque si no, una lucha, ay, demasiado me cuesta. Y es como que no voy a estar, ya sos. Solamente tenemos que posicionarnos y afirmarnos en eso, que ya estamos en Cristo. Entonces, ¿no es difícil? No, porque muchos dicen, en este tiempo viví una vida de santidad, qué difícil. No es difícil. Vos ya sos santo. Fuiste separado, fuiste apartado, fuiste consagrado. Ahora simplemente tener y entender. Yo necesito entender. Ya no pertenezco, ya no soy. Entonces, me mantengo firme. Y cuando Pablo dice, ¿no es cierto?, fuimos llamados a ser primero de Jesucristo y fuimos llamados a ser santos. Entonces, ahora, cuando Pablo nos dice también en Hebreos que sin santidad, ¿por qué? Como alguien dice, la santidad es progresiva. ¿Aceptamos a Jesucristo? ¿Y hace cuánto que la aceptamos? Y todavía seguimos teniendo serios problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un instrumento que antes le pertenecía al diablo, él quiere seguir usando. Y voy a decirle, no, ya no te pertenezco, punto. No tengo que andar luchando con él, no tengo que andar reprendiéndole a él, no tengo que andar diciendo, vete de aquí, déjame. No, ya está, no te pertenezco, no soy tuyo. Ya le pertenezco al Señor, soy instrumento en sus manos. Y si entendiéramos eso, nos sería mucho más fácil, mucho más liviano. Nos sacaríamos un peso de encima. Porque nos levantamos y todo lo que me espera en este día. Y a una cosa tengo que cerrar mis ojos y tengo que dar vuelta a mi cara. ¿No? Cuando entendemos, no digo que también andamos, pero sí caminamos libre, tranquilo, con seguridad, con firmeza. ¿Por qué? Soy del Señor, le pertenezco a Él. Él ahora es el que va a usar como Él quiere mi vida. Y aunque venga el otro a tirarte, aunque venga el otro, no, ya no, y punto. Vos simplemente te mantenés, solamente te afirmas en lo que ya sos. Pablo dice un poquito más adelante, en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, donde él habla mucho de esto, ¿no? Antes dice, vuestros cuerpos, vuestros miembros estaban al servicio de esto, pero ahora ya no. ¿Al servicio de quién? De Cristo, al servicio del Señor. O sea que lo que antes era instrumento para esto, ahora es instrumento para esto. Y yo necesito entender eso y afirmar en eso y caminar en esa verdad. ¿Para qué? Para que no sea una carga, para que no sea un esfuerzo que demasiado cuesta. Porque queremos ver al Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados y pensamos que es un esfuerzo enorme. Y entonces se nos comienza a formar la mentalidad, yo voy al culto, yo hago todo lo que todos los creyentes están haciendo. Ya, entonces empezamos a calificar ciertas cosas, no hago esto, no me voy allá, esto, aquello, pero eso no es una lista donde vos vas tachando algo. Es algo que comienza a salir, comenzamos a entender, comenzamos a vivir. Porque no sé, creo que después que te casas, no creo que decir, ay, cómo me cuesta dejar la vida soltero. No es así, ¿verdad? Oh, creo, tampoco ahí me hacía casi, yo dije. Chao. No dice, ¿no es cierto? Ay, no sé todavía, no me adapto. No es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque somos parte de, le pertenecemos a... Y así no. Dejamos esta vida y ahora vivimos esta vida.
¿Te cuesta? ¿Te es difícil? Creo que no. ¿No es cierto? Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ahora salimos de ahí y comenzamos a caminar con Él. Ahora sí, claro que las cosas cambian, ¿eh? Algunas cosas vas a tener que, es cierto, ir, no digo acomodándote o adaptándote, porque es diferente en muchas cosas. Pero me imagino que es el cual lo estás haciendo. ¿Por qué? Por amor. Entonces con el Señor es la misma cosa. Y Pablo es a todos, si usted trata que le escribe, él dice a los santos de tal lugar, a los santos de tal parte. ¿Por qué? Porque ella es, vamos a decir, la marca registrada de todo aquel que tiene a Cristo. Nosotros hoy en día tal vez no tenemos esa costumbre. Hasta llamarnos hermanos nos cuesta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, sabemos, ¿no es cierto? Es mejor amigo y esto y aquello y lo otro, ¿no es cierto? Simula un poquito más. Un poquito más. Pero somos hermanos en Cristo. Yo sé que si alguien te dice allá, viene la hermana Lilian, santa hermana de Dios. Van allí, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos llama así. Para Dios, ya está. Te aparté, te separé, te saqué de ahí y ahora estás acá. Entonces, cuando nosotros decimos vivir una vida de santidad, nosotros pensamos que es un esfuerzo de todos los días y renuncia y reprender esto y rechazar aquello. No, vos ya sos, ya estás. Es solamente comenzar a vivir como lo que ya somos. ¿Es más liviano? No digo que es fácil. ¿Por qué? Porque todavía ciertas cosas van a querer usar tu vida para lo que antes se usaba. Pero ahora, no, ya está. Soy del Señor, le pertenezco a Él, todo lo que soy, todo lo que tengo, y ya está. Y nos vamos preparando. ¿Por qué? Porque queremos ver, queremos estar listos, queremos estar preparados. Yo acá dejé un poquito, que creo que ustedes también después van a seguramente ver, buscar, mirar. El significado tanto en hebreo como tanto también en el griego, lo que es la palabra santidad o santo. En el hebreo es la palabra kadosh, se escribe de diferente manera, ¿no es cierto? Que es santo o santidad o apartado. Dice, viene de la raíz, viene de la raíz kadash, que significa cortar, separar o apartar. Entonces, cuando vos y yo aceptamos a Jesucristo, no solamente ahora soy salvo, soy hijo de Dios, no, fuiste cortado de aquello y ahora, de cierta manera, injertado en la nueva vida de Cristo. ¿Entienden? O sea, que no es a lo que vos tenés que hacer, no es a lo que vos ahora tenés que ir, no, se cortó acá y ahora te conectaron acá, ¿no es cierto? Dice cortar, separar, apartar. Ya está. Tiene un propósito, tiene un fin. Y dice, indica lo que es otro o diferente a lo común o mundano. ¿No es cierto? O sea que ahora yo estoy separado, apartado. No es que todos los días me tengo que apartar. Todos los días me tengo que separar. No, voy a estar separado, voy a estar apartado. Ya le perteneces a algo y es reconocer qué vida ahora tengo. ¿A quién le pertenezco? ¿Y de quién soy? Entonces, ¿va a ser fácil? Va a ser fácil en un sentido, ¿no es cierto? No estoy diciendo tampoco que va a ser más liviano, pero cuando entendemos, ahí está muchas veces, creo, la gran diferencia. Dice que también, según la Biblia, es pureza, es la naturaleza única de Dios, porque Él es santo. Nosotros somos llamados a ser santos, a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es, y nosotros también podemos esa misma vida llevar. Dice, en el griego es H-A-G-I-O-S, agios. Significa sagrado, puro o consagrado. Entonces, describe, dice, todo lo que antes pertenecía a un sistema, pero ahora se sacó de ahí para algo limpio, para algo santo, para algo puro, a lo que estaba contaminado, a lo que estaba sucio, a lo que estaba manchado, se sacó de ahí, se limpió y ahora tiene un
propósito totalmente diferente. Y eso nosotros tenemos que entender, porque si no, el diablo quiere que vivamos una vida religiosa y no de santidad. Y es una vida, vuelvo a decir, no que algo que todos los días voy a tener que estar batallando y tener que estar enfocado y tener que... No, yo ya fui separado, cortado, sacado y ahora puesto en este fin, con este fin en las manos de nuestro Dios. Y eso vivimos y que en eso esperamos, en eso caminamos, esperando la venida de nuestro Señor. Dice, en el Nuevo Testamento se usa de forma común para referirse a todos los creyentes vivos, indicando que pertenecen a Dios y tienen un propósito. Y esa palabra se usa tanto en este tiempo, ¿verdad? Encontrar tu propósito, ver el propósito, caminar en el propósito y todo el propósito, y sí, pero si no entendemos, si no nos damos cuenta, si no vivimos lo que realmente significa. Así que volviendo un ratito otra vez a Hebreos, solamente quiero dejar esto sobre nuestros corazones. Ustedes pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta todo el tema que va desarrollando el apóstol Pablo. Y si entendemos esa verdad, vuelvo a decir, nuestra vida va a ser mucho más ligera, mucho más liviana del esfuerzo que a veces pensamos que es. ¿Cómo cuesta mantenerse en santidad? No cuesta nada, porque vos ya sos. No es que tenés que esforzarte para hacer, simplemente entender y vivirlo. Dice, después le voy a leer nada más para ir terminando, porque dice, ¿no? Si vivimos en santidad no tendríamos que andar amargados, ni tampoco contaminando a otros, ¿no es cierto? Porque dice después, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y muchas veces decimos, no vendemos nuestra primogenitura, no vamos a vender nuestra salvación, no vamos a regalar, pero muchas veces cambiamos las cosas de Dios, lo más importante, lo eterno, por lo momentáneo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, y acá está la diferencia, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está hablando de que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar los mandamientos, para entregar la ley al pueblo de Israel. No nos podemos imaginar lo que habrá sido. No es algo terrorífico, pero tenemos que entender de que estamos hablando de la presencia de Dios. Que con los ojos naturales, en nuestro estado natural, no sé si cómo vamos a discernir, cómo vamos a ver, cómo vamos a entender. Por eso Israel le dijo a Moisés, no. Andá, no ha hablado con Dios y después ni contarnos a ver qué Dios quiere de nosotros. Y yo sé que muchas veces cuando hablamos de la presencia de Dios, muchos cristianos también tienen ese mismo sentir todavía de Dios. Alguien severo. Cuando él dice, cuidado. No. Uno tiene que andar con cuidado, con miedo, con temor. Ahora, si no tenemos temor de Dios, sí vamos a tener miedo, que es totalmente diferente. Y muchos cristianos tienen miedo, pero no tienen temor. Y dice la comparación, para que Pablo, a ver si podemos hoy entender, Dios se manifestó de esta manera, el mismo Dios. Y cuando miramos todo eso, como dice Moisés mismo, un hombre que estaba acostumbrado a hablar con Dios, dice, esto es terrible. En el sentido de que está hablando Dios, se está manifestando Dios. Entonces ahora nos dice a nosotros, en el versículo
22 en adelante. Sino que os habéis acercado ¿a qué? Al monte de Sión, a la ciudad. Y si ustedes entienden cada palabra que el apóstol Pablo menciona, fíjense lo bienaventurado que somos. No es un privilegio, es ser bienaventurado. ¿A qué nos acercamos? Nunca entonces nos vamos a acercar con miedo, con temor, en el sentido de que diga demasiado tremendo. No, 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 no. Es lo más lindo, lo más hermoso, lo más sensible. Porque dice, ustedes y nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y si leemos cada una de estas cosas, ¿dónde nos acercamos? ¿A qué nos acercamos? ¿A qué grupo, vamos a decirle, pertenecemos ahora? Lo más glorioso, lo más hermoso que pueda haber. Y debería ser realmente una honra, debería ser algo que deseemos, que amemos, que estemos agradecidos. Pero también tenemos que entender el por qué el apóstol dice después esto. El verso 25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Como digo, nunca queremos ir de un extremo al otro, ¿verdad? Está el que te hace tener miedo de todo, de Dios, del infierno, de todo. No. Y está el otro que dice, no hay problema, Dios es Dios de gracia, estamos en tiempo de gracia, sé, viví, andá, como se te antoja, total, Dios es demasiado bueno. No. Si entendiéramos, diríamos, el centro de todo eso. Dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si esa vez solamente tembló el Sinaí y todo lo que estaba alrededor, imagínense ese mismo Dios manifestando su poder y su gloria. No solamente la tierra va a temblar, dice, sino también el cielo, lo habido y por haber. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y como le dije, pensaba en todo esto hoy cuando estamos viendo y escuchando tantas catástrofes a todo nuestro alrededor. Y muchas veces no pensamos, ese mismo Dios que puede mover y sacudir, no sé, la pequeña parte de la tierra. Y ese Dios puede sacudir los cielos. Y ese Dios te puede sacudir a vos y a mí también. Pero a veces no dimensionamos. O parece que vivimos como si fuese, no hay problema en nada. Ese Dios que puede no solamente mover los cielos, la tierra, y un día va a mover todo eso y va a sacar todo eso para que quede solamente, dice, lo eterno, porque dice el verso 28, así que, dice el apóstol Pablo, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo comienza? Tengamos gratitud. Y muchas veces yo pienso, si a veces cuando recibimos cosas naturales, materiales, no somos agradecidos, ¿cuánto vamos a agradecer por lo eterno, por lo inconmovible, por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? A veces amamos más lo que se mueve, lo movible, que lo inconmovible.
Pero decimos que estamos esperando al Señor, ¿verdad? Que queremos que Él venga. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. La santidad es sencilla en un sentido, pero hay gente que piensa que tiene tanta santidad, pero no hay un temor reverente en sus vidas, en cuidar cada detalle de su vida. Entonces, con temor y reverencia. ¿A quién se le hacía reverencia? A los reyes, a los que tienen autoridad. Y nosotros a veces hablamos de Dios, pero no tenemos reverencia. Entonces ni hablemos de santidad, porque la reverencia es una actitud, no solamente el inclinarse, sino con eso reconocer quién es el que está delante tuyo. Cantaríamos con reverencia, oraríamos con reverencia, estaríamos en la casa de Dios con reverencia. Ahora tuvimos que poner allá un poquitito un cartelito, ¿verdad? ¿Hacía falta? No. Porque si vinimos a la casa de Dios, vinimos con un propósito, venimos con un fin. Y si no le podemos decir a los que están allá afuera, esperamos un rato porque estoy con la persona más importante en este momento, vine a tener un encuentro con la persona más importante sobre todo el universo, aunque yo le diga con mi boca y aunque yo le proclame así, pero ¿qué es mi actitud? Creo que una vez ya compartimos, creo que el testimonio de, ¿cómo es este que tuvo tantos orfanatos con tantos niños? A ver. George Mueller. Un hombre que dice nunca pidió un centavo y dio de comer a miles de huérfanos por años. Y dice que en una oportunidad estaba encerrado en su pieza orando y vino la reina para hablar con él. Pero él dice que mandó a decirle, no salió. Entonces, te podía cortar la cabeza. Sí, pero había una autoridad sobre la tierra. Claro que no lo hago con cualquiera también, tiene que tener fe para eso. Porque estaba hablando con la persona más importante en ese momento. Así que esta mujer de carne y hueso, aunque era la reina, él estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no hablemos de santidad si no podemos hacer reverencia a las cosas de Dios. No hablemos de sin santidad nadie va a ver al Señor, si podemos hacer reverencia y dar respeto y tener temor de las cosas de Dios. Por eso hay cuota. Si venimos a la casa de Dios, decimos que venimos a tener un encuentro con Dios, que venimos a alabar a Dios, que venimos a tener un culto para Dios, pero ni siquiera reverenciamos su casa, su presencia, no hablemos de santidad. No hablemos. Temor y reverencia. ¿Hace falta que se nos diga? No. Aunque hace falta. Porque si no reverenciamos, como decíamos una vez, antes una hermana le daba a su hijo, pues ve con la Biblia, y escribía y rayaba. No digo que por eso vaya al infierno, ¿verdad? Pero yo creo que en las pequeñas cositas podemos. Y entendamos de que no, ahora entro acá y me convierto en cristiano y salgo de acá y no tampoco, ¿verdad? No funciona. Pero digo nomás que cuando hablamos de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios y cuando entendemos que cada cosa apartada y separada
Ahora, si las cosas naturales que fue apartado y separado no puedo entender y reverenciar, ¿cómo entonces voy a tratar de entender que mi vida, que fue apartada, separada con un propósito para Dios, cómo lo voy a guardar en santidad? No sé si me entienden. Si lo natural, si lo visible, no puedo reverenciar, respetar y conducirme con temor, mucho menos lo voy a poder hacer con mi vida. Por eso, que Dios pueda hacernos entender de que cuando leemos que sin santidad nadie verá al Señor, eso implica muchas cosas que para nosotros lo pasamos por alto. Vaya usted con... Bueno, sé que acá hay criaturas, así que no lo tomen por ese lado. Pero vaya usted con su hijo en la mezquita y que su hijo empiece a correr por todas partes. Van a sacar patada. Y hay lugares donde vos ni siquiera podés hablar. Para un hilo muerto, y lo respetan y lo hacen, y nosotros decimos, pobrecito. Pero lo hacen, y si le dan más reverencia y respeto a algo que ni siquiera existe, y vos y yo que decimos que adoramos al Dios vivo, al Dios verdadero, no lo podemos hacer, entonces no entendemos mucho de lo que es santidad. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Y ustedes saben, si no te inclinabas delante del rey, ya. Y nosotros, y como digo, no es porque vamos a vivir ahora todo inclinado ni vamos a andar agachados, pero ¿qué reverencia le damos a las cosas de Dios? ¿Qué respeto le damos a las cosas de Dios? Entonces simplemente vamos a tornarnos religiosos y de santidad poco y nada se va a ver. Y tenemos que entender que lo que fue apartado, separado, consagrado, fue para eso. Fue para eso. Y termina el apóstol Pablo diciendo ese último versículo, que probablemente yo no sé si alguna vez ustedes ya predicaron, si alguna vez pensamos que eso le está diciendo a la iglesia, porque así como esos dos discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, mira por esto de gracia, vamos a orar para que caiga fuego del cielo sobre ellos. Jesús dice, no, vayan y aprendan, yo quiero misericordia, no juicio. Pero este último versículo, probablemente nosotros ni pensamos que es para nosotros los creyentes. Pensamos que no es para nosotros. Pero ¿cómo termina el apóstol esta parte? ¿Qué dice tu Biblia? Dios es fuego consumidor. ¿En serio? ¿Para los impíos? ¿Para los inconversos? Para nosotros. Ahora, no es ese consumidor de que, yo me imagino que si caería fuego del cielo por cada macaná que nos mandamos, ya, si ya no, ya era poco. No se refiere a eso. Y cuando habla de Dios, habla de dos fuegos diferentes. Hay un fuego que es purificador y este fuego es consumidor. Y después también en otra oportunidad vamos a profundizar más esto, pero muchos cristianos, hijos de Dios, tienen más miedo al fuego del infierno. Y cuando dice que Dios es fuego consumidor. Y nosotros vimos en el Antiguo Testamento las veces que cayó fuego. No fue del diablo, no fue del infierno. ¿De quién fue? Fue de Dios. Ahora yo no queremos referirnos a nuestro Dios. Amor, gracia, misericordia, benignidad, paciencia, bendecidor. Todo lo que a mí me gusta. Pero tengo que entender de que ese mismo Dios es fuego consumidor. Y no estoy diciendo que te va a consumir y te va a mandar al infierno, porque es muy diferente.
Pero entendamos y aprendamos de cuán santo realmente es nuestro Dios. Y que en todo lo que hacemos, vivimos, hablamos, en todo se tiene que ver en nuestra vida. Entonces, cuando decimos sin santidad nadie verá al Señor, implica mucho más allá de solamente ese pedacito. Ustedes pueden volver a leer el capítulo 12 y miren lo que dice antes, lo que dice después, y ahí vamos a entender un poquitito más de cuánta santidad estamos viviendo. ¿Queremos ir con el Señor? Sí. ¿Dios creo que está sacudiendo un poco la tierra? Sí. ¿Dios se está manifestando? Sí. ¿Y nosotros? Por lo menos comencemos a tener ese temor y reverencia. Temor y reverencia. Ahora, tenemos que entender también que otra vez, que eso no es solamente para con Dios. Lo más importante para nosotros como hijos de Dios sí es para con Dios. Pero eso tiene que ver en nuestra vida diaria. Todo lo que vos te des cuenta que tiene una autoridad sobre ti es para ser respetado y reverenciado. En el lugar que le corresponde, en el lugar que está. Porque si no respetamos y no reverenciamos autoridades naturales o que están a nuestro alrededor, no vamos a poder hacerlo con Dios. Entonces comienza en algo sencillo, nuestra vida diaria, nuestra actitud diaria. Y entonces aprenderemos a referenciar, sin que nadie te diga, sin que nadie te pida, que podamos entender que no estamos entrando en una casa religiosa, estamos entrando en un edificio religioso. Pero si esto hemos consagrado con un propósito y con un fin, que es alabar, adorar a Dios, entonces seríamos mucho más cuidadosos en todas las cosas, en todas las cosas. Y entonces vamos a entender que también tu vida y mi vida fue apartado, fue separado, fue consagrado solamente para Dios y que solamente le pertenece a Él. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un ratito. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que saques, que quites de mi corazón, de mi mente, todo aquello que no está en tu voluntad. Y creo que el mayor anhelo y deseo de todos nosotros, tus hijos, es esperar tu venida y estar listo. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda hacerme entender qué es la santidad. Que mis actitudes, mi comportamiento, mis palabras, mi trato con los demás, todas las cosas, reflejan esa santidad. Y entendamos también, Señor, que cuando hablamos, que cuando decimos, podamos hacerlo con entendimiento. Tu presencia, tu casa, el culto que hemos apartado, que hemos separado para ti, merece reverencia, merece respeto, merece temor. Porque muchos tienen miedo y muchas veces tenemos miedo, pero no tenemos temor. Dios, gracias por apartarnos, por separarnos, por habernos sacado. Y ahora tenemos un propósito santo y divino para la gloria de tu nombre.
Yo te pido, Espíritu Santo, abre mi mente, mi corazón, mi entendimiento. Y ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos. Y como leímos tu palabra, sé que muchas veces no te vamos a decir, corrígeme, Señor. Porque muchas veces cuando somos corregidos nos hacemos los ofendidos. Nos enojamos contigo, Señor. Y te comenzamos a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo soy tu hijo y tú me amas. Y tú quieres que en mi vida se vea la vida de Jesucristo. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Como iglesia queremos tener un enfoque, queremos tener una meta, queremos tener un trayecto bien claro para nuestras vidas. Líbranos de la religiosidad. Y todavía tenemos falencias. Reconocemos delante de ti, Señor. Tampoco queremos justificarnos. Y reconocemos nuestros errores, nuestras faltas. Reconocemos, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, día a día puedas enseñarnos, encaminarnos, exhortarnos y aprendamos a vivir. Fui apartado y separado por el Dios, quien dio su vida en la cruz para rescatarme y darme una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio contigo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos en esta noche. Señor, gracias por traernos a tu casa y que vamos a volver. Te pido que nos guardes y nos libres del mal. Guarda nuestro descanso. Y día a día, Padre, vivamos esa vida que reverencia tu nombre y tu presencia en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, mi Señor. Tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Y aquellos que han apartado, los consagramos. Y seas santificado para la gloria y la honra de tu nombre. Purifícanos también a nosotros y santifícanos cada día, más y más. Con tu sangre preciosa nos limpie. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Amén.